Buen día, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan todas las semanas a través de este medio. Queremos dejarles saber a todos ustedes que ante la situación de esta tormenta que ha pasado en esta semana, nosotros hemos seguido orando por todos ustedes, cada uno de ustedes. Y en este momento seguimos orando por todas las víctimas, tanto de Puerto Rico como la República Dominicana y todas estas islas que han sido azotadas por esta tormenta y ahora huracán Isaías. Por esa razón les pido que mantengan la confianza en el Señor. Por eso quisiera comenzar con una oración para que Dios tenga a bien bendecirnos a todos. Y dentro de toda esta situación de la pandemia y de huracanes, podamos nosotros ser de bendición a toda persona que se nos acerque, porque fuimos llamados precisamente a eso, a ser de bendición en todo tiempo, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, ya sea momentos de tristeza, de tragedia o de alegría. Por eso quisiera comenzar con una oración, si me lo permiten. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en tus manos estamos, Señor, para poner nuestras vidas a tu servicio. Pedimos, Dios, que seas con cada persona que ha sido afectada por esta tormenta que ha pasado por nuestra isla. Y que, Señor, los ayudes a acercarse a ti, a conocerte, a aquellos que aún no te conocen. Líbranos del mal, líbranos de estas situaciones por las cuales hemos atravesado una y otra vez. En el nombre de Jesús, te pedimos que nuestras vidas sean útiles en momentos como este, para la gloria tuya, Señor. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador, te lo pedimos y lo suplicamos. Permite que este mensaje sea de edificación y que nos ayude a entender los tiempos que hemos vivido. Por Jesucristo te lo suplicamos humildemente. Amén. Amén. Vamos a comenzar estudiando el capítulo 8 de Juan, los versículos del 36 al 44. Y aquellos que nos escuchan quizás por primera vez, quiero que entiendan que lo que hacemos es presentarles a ustedes lo que la Biblia dice. Hacemos un exégesis, extraemos de ahí las enseñanzas que el mismo Jesús nos muestra. Luego de presentarlas, les damos entonces una aplicación a nuestros tiempos. Y nuestros tiempos, como ustedes bien saben, son tiempos sumamente retantes. Comenzamos con Juan 8, el capítulo 8, el verso 36 hasta el 44. Vamos a hacer énfasis aquí. Dice así, Jesucristo hablando, dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús les dijo:
si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta aquí esta pequeña porción de la palabra del Señor. El debate es bien claro aquí. Jesús está hablando con los religiosos de su época, la cual no quieren recibir nada que venga del Señor Jesucristo. Lo odian. De la misma manera, odian a aquellos que son seguidores de Jesucristo. Fíjate bien que Jesús comienza con una aseveración. Más arriba, en el verso 32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En el verso 36 sigue con la misma idea, un poco más específica. Así que si el Hijo, refiriéndose a Él, si el Hijo, Jesús, os libertare, seréis verdaderamente libres. Este es el asunto. Cuando se habla de la verdad, se presentan en el panorama académico pues muchos tipos de verdades. Por ejemplo, muchos hablan de la verdad filosófica, otros hablan de la verdad científica, otros hablan de la verdad política. Y cada una de ellas tiene unas ramificaciones. Este es el asunto. Todas estas verdades de las que estamos hablando, tanto en la filosofía como en la ciencia y en la política, no podrían ser enfatizadas en manera correcta si no estuvieran girando alrededor de lo que dice Jesucristo, que la verdad tiene que estar basada en la persona de Jesucristo mismo. Jesucristo es la verdad misma. Fuera de Él está incompleta esa verdad. ¿Por qué? Mira, déjeme hacer una pequeña introducción aquí también sobre los Estados Unidos. Los Estados Unidos, cuando se formaron como nación, se hicieron énfasis en la libertad religiosa que está en la Constitución. La libertad religiosa, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad para buscar la felicidad. Pero todo esto que se ha mencionado está basado precisamente en las palabras que Jesús. Si hay algo que trae dignidad al ser humano, es la libertad que tiene la persona de expresar su adoración a Dios y máxime al verdadero Dios. Porque dentro de el cristianismo es donde está verdaderamente la definición de lo que es el ser humano en sí. Y como el ser humano lo presenta, por ejemplo, en Romanos, en el capítulo 3, observa esto, porque es importante. Dice, en el verso 10, esto es algo muy ignorado dentro de nuestra sociedad altamente secularizada. Pablo hace una definición de lo que es el ser humano aquí, como está escrito. No hay justo
ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. Subráyalo. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Cierro la cita. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los romanos de cómo es el hombre cuando no conoce la verdad que es Cristo. No hace el bien, no busca lo bueno. Y el secreto, como dice aquí, es en el versículo 11, porque dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ahora, si esa es la naturaleza del ser humano, observa bien esto. Y este es el ser humano que tiene una discusión con Jesucristo el Señor, donde ellos están rechazando totalmente lo que Jesús dice cuando Él habla de que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, y añade, si el Hijo, o sea, la persona de Jesús, si Jesús es quien los liberta, que es bien importante esto, óigame, si Jesús es quien os liberta, entonces seréis verdaderamente libres. ¿Cuál es el debate? Es que nosotros somos libres, somos hijos de Abraham, decían los religiosos, pero el confrontamiento es el siguiente. Jesús los confronta: si sois hijos de Abraham, ¿por qué no hacen las cosas que Abraham hizo? Abraham ama a Jesús. ¿Cómo? Sí. Observa bien cuando Jesús dice en el mismo capítulo 8, cuando le dice en el verso 58, le dijo a ellos: de cierto os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. En el verso 56 dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. ¿Por qué? Porque el que lo está diciendo es Dios eterno, encarnado. Y él hace estas aseveraciones y dice: Abraham no haría lo que ustedes están tratando de hacer. Ustedes están tratando de matarme. Observe esto. Ustedes están tratando de matarme. Para entonces confiar en ¿qué? En una tradición con toda esa mugre que tienen en sus corazones y en sus mentes, de defender una tradición fuera de la voluntad de Dios, de lo establecido por Dios, de establecer el sacrificio hacia otros y el amor, de establecer los mandamientos de la ley de Dios en una manera que realmente liberte al hombre de su pecado. Todas estas libertades de las cuales nosotros hemos mencionado, ninguna serviría si realmente no estuvieran respaldadas por la primera, de que Jesucristo es la verdad. Y como Él es la verdad, todas las demás que se derivan de Jesús tendría, por ejemplo, la verdad filosófica o teológica, como ustedes quieran, tendría sentido. En la verdad científica
tiene sentido porque Él es el creador de todas las cosas. Y cuando se habla de verdadera ciencia, están hablando aquí de aquel que hizo todas las cosas. Y dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que existe sería hecho, se hubiese hecho. Entonces, la ciencia y su verdad están basadas aquí. La verdadera ciencia. Y la ciencia nos lleva a Dios. Y en términos de la política, cuando se habla de la verdad política basada en las palabras del Señor Jesucristo, hay verdadera justicia. Ahora, ni la verdad filosófica secular, ni la verdad científica secular, ni la verdad política como llaman, ni la libertad como algunos tienen religiosa sin Dios, sin Jesucristo, ninguna puede libertar al hombre de la oscuridad, de su pecado, de la muerte eterna. Ninguna de ellas pudiera estar delante del trono de Dios en aquel día, presentarse y justificarse a sí mismo. Ninguna de esas libertades que se mencionan sin Dios no tendrían sentido. Y aquí comienza el asunto. Ninguna de las libertades arriba mencionadas, seculares, ninguna te puede librar de la muerte eterna. ¿Cómo la ves? Cuando la muerte toca a las puertas, no hay ninguno de estos conceptos que pueda libertar a la persona de esto. Ni siquiera puede tampoco ese tipo que llaman de supuestas libertades fuera de lo que la Biblia presenta. Ninguna puede libertar al hombre ni a la mujer, ya sea joven o viejo, de las influencias devastadoras del diablo. Por el contrario, los poderes de lo oculto, los poderes de lo oculto reinarían en la conciencia de estos individuos. Las falsas ideas religiosas atrapan a las personas en sus rituales con una cosmovisión que les da una falsa esperanza porque no le pueden libertar ni dar vida eterna como es Jesucristo. Por eso es que dice, si el Hijo Jesús os libertareis, seréis verdaderamente libres. Hace una gran diferencia. Ahora se pueden ustedes imaginar si los que rechazan a Jesús no están de acuerdo. Fíjate lo primero que hacen, que es lo que sucede ahora en nuestros tiempos. Mira el primer ataque. En el verso 41, Juan 8:41, dice así: vosotros hacéis las obras de vuestro Padre. Jesús está haciendo una diferencia. No está hablando del Padre Celestial, les está diciendo de vuestro Padre. Ellos inmediatamente le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un Padre tenemos que es Dios. Mira, ¿qué fue lo que hicieron aquí? Se fueron al chisme. ¿Por qué? Utilizaron una idea que es falsa, de que Jesucristo es el hijo ilegítimo, que era bastardo, de un soldado romano que tuvo una relación secreta por allá con María. En la historia se le conoce como panteros, pero en la investigación real se encuentra que todo esto es chisme que habían inventado ellos mismos para desacreditar, para demonizar. Ay, ¿tú puedes creer eso? Demonizar al Señor Jesucristo. ¿Te parece familiar? Exactamente. La semana pasada hablábamos de Saúl Alinsky, que es el que usan mayormente ahora
muchos de los políticos en los Estados Unidos. Demoniza a tu oponente, no lo dejes hablar. Eso es lo que están tratando ellos de hacer aquí. ¿Por qué Alinsky y estos religiosos de esta época hacen lo mismo? Sencillo, parece simplista, pero es así. Porque es el mismo demonio. El mismo diablo que influyó a estos son los que están influyendo en los escritos de Alinsky para que se use en la política, donde tú te quitas de encima, demonizas al oponente y ¿qué haces? Tratas de destruirlo. ¿Con qué? Con mentiras. Hablando en contra, en vez de hablar de la agenda de cómo vamos a mejorar esto, cómo vamos a mejorar nuestro país o cómo vamos a hacer en los Estados Unidos. ¿Qué es lo que hacen? Tratan de derrumbar a su oponente de una manera marginalizándolo. Y si es cristiano, ni se diga. Lo van a marginar. Una de las cosas que dice, que ignorantes son estos cristianos. Así dicen. Mas sin embargo, nosotros los creyentes, anótalo, tenemos la sabiduría que proviene de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro libertador. Él es la verdad. Y observa lo siguiente. El no creer a Jesucristo, el rechazar a Jesucristo, es decidir, subráyalo, decidir vivir eternamente en la mentira. Esta gente rechazaron a Jesús. Hoy en día muchos rechazan a Jesús por lo mismo. No soportan lo que Jesús está diciendo, porque Jesús los libra de una vida de vicios, le quita los vicios. Jesús le da una definición bien clara a las personas de quién eres. No lo que tú sientes que eres, sino lo que tú eres porque Él fue quien te formó. ¿Oíste? Y como Él es el que dice cómo Él te formó y para qué te formó, tienes un propósito en la vida. Y cuando alcanzas ese propósito en la persona de Jesucristo, eres libre. A menos que quieras insistir en tu estilo de vida, la cual es contrario a lo que la ley de Dios establece. Porque no estamos aquí para establecer un gobierno. Estamos aquí para predicar la palabra de Dios y traer libertad a todos aquellos que están cautivos por las acechanzas y enseñanzas del maligno. Por eso es que no encuentran paz, como nos dice el apóstol San Pablo. ¿Tú ves? Ahora, ¿cuál es entonces la naturaleza que influye a ellos? Míralo aquí. Vamos a esto. En el versículo 44 aparece ahí la naturaleza del diablo. En esos versículos, observa lo siguiente. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Como siguieron demonizando al Señor, tratando de quitarle credibilidad. ¿Qué otra cosa puede hacer el Señor si lo que Él está diciendo es la verdad? No una verdad, sino la verdad. Decirlo así. Al decirlo así, la influencia diabólica, dice el Señor diciéndole, vosotros están siendo influenciados por vuestro padre el diablo. En el verso 44 dice, y los deseos de vuestro padre, o sea, refiriéndose al diablo, queréis hacer. ¿Por qué? Ellos querían matar a Jesús. Jesús dice, porque él, refiriéndose al diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de su propia naturaleza habla. La naturaleza del diablo es la mentira. No hay verdad en él. Observa bien esto, bien importante. Y esta influencia está en este momento tan y tan claro en el mundo secular, sobre todo en la política. Ahora todo lo que tratan de hacer la gente allá afuera es: si no me aceptan mi estilo de vida, entonces si salen electos nos rebelamos contra ellos, hacemos huelga, hacemos actos terroristas, vamos a derrocarlos. Todo eso está en el plan del diablo. ¿Sí? Por eso es que yo invito a la gente a que examinen lo que la palabra dice. Y a veces se hace difícil el que la gente vea lo que se les está diciendo, lo que se está enseñando. Esto es sumamente importante. Quiero que entiendas bien lo que hemos estado diciendo. El carácter, la naturaleza del diablo es homicidio, opresión, es mentira, es destrucción completa. El carácter y naturaleza del ser humano es alejarse de Dios, establecer su propia justicia, el no buscar a Dios, es desviarse. Y como dice Romanos capítulo 3 verso 12, todos se desviaron a una, se hicieron, dice, inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. ¿Por qué? Porque lo que hacen es practicar precisamente lo que el diablo les ha enseñado. La influencia diabólica está en aquellos que se alejan y rechazan el mensaje del Señor Jesucristo y su maravillosa verdad. Por eso dice, debido a esto, Romanos capítulo 3, en el verso 18, dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Si no temen a Dios, hazte la pregunta: ¿a quién siguen? A su propia justicia. Su propia justicia es la mentira más grande que pueden establecer. Un ejemplo de eso: cuando Stalin entra a ser el que gobierna al pueblo de la Unión Soviética, una de las cosas que él hizo fue rechazar totalmente a Dios. A pesar de que él había estudiado sobre Dios y la religión, algunos dicen que fue hasta un seminario teológico, mas sin embargo se rebeló contra Dios, y al rebelarse contra Dios estableció su propia justicia. ¿Cuál fue su propia justicia? Gobernar bajo la opresión. Y maltrató al pueblo. ¿Y de qué manera le maltrató? El sufrimiento, la idolatría al Estado, la falta de libertad aún para moverse. Todas estas cosas fueron las que produjo esos que creyeron en una libertad, en una verdad política que era más falsa de lo que se pensaba. La pregunta que hay que hacerse ahora: si las personas rechazan la verdad del Hijo de Dios, el que verdaderamente te hace libre, libre aún de la muerte eterna, si lo rechazan, la gente al rechazarlo vive en la mentira eterna. ¿Cuál es el resultado de la mentira eterna? Destrucción, engaño,
falta de paz. ¿Quieren eso? La educación entonces no sería basado en principios morales, sino en sentimientos que algunos tienen de cómo se sienten y que quieren legalizar tales sentimientos para poder expresar toda su pecaminosidad. Y aunque se sienten libres, están siendo esclavos de unas cadenas eternas que el diablo les ha brindado. Yo he visto en Puerto Rico cómo nuestra sociedad se ha hundido en cosas que son legales, pero que te han llevado y te han atrapado. Entre ellos los vicios, el cannabis y otras cosas más, que son muchas las que pudiera mencionar. La ley del aborto. Cada una de estas cosas. El eliminar lo que es la definición sagrada de la familia. Pudiera seguir hablando, pero quiero que pienses en esto. Si el hombre es pecaminoso y rechaza a Dios, ¿cuáles son los principios morales que tiene entonces para conducir a la nación, al país? ¿Con qué valores podrá gobernar justamente? Porque si no son absolutos, quiere decir que los puede cambiar en cualquier momento y decirte, bueno, así es la política. Y se justifican bajo esa afirmación, la cual es totalmente un error, basar la vida en una mentira, una política en una mentira, una educación en una mentira. Toma en consideración las palabras que les estoy diciendo. El hombre es pecaminoso. Las influencias de Satanás son grandes. Y dice que es padre de mentira. Si lo siguen, ¿cuál va a ser el resultado? El resultado va a ser fatal. Fatal, una sociedad más quebrantada de lo que está. Dios nos libre de eso. Por eso yo les sugiero que volvamos a la oración y le digamos al Señor, líbranos del mal, tal como decíamos la semana pasada, líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. ¿Te das cuenta? Esto es bien importante. Por eso yo vuelvo a hacer énfasis. Si el Hijo Jesucristo os libertare, entonces sí que seréis verdaderamente libres. Eso es lo que Jesús quiere. Porque una vez que conoces al Señor, estás completo. Y si alguien va a gobernar y tiene estos principios, entonces seremos una nación, un pueblo bendecido. ¿Te das cuenta? Por eso yo te exhorto a que sigas las afirmaciones del Señor Jesucristo, que te entregues a Él si aún no le conoces, que le digas, Señor, yo sé que soy pecador, que lo que tú dices aquí es verdad, que yo necesito ser libertado de las garras del infierno. Y tú eres la única solución a este problema. No hay nada en este mundo que pueda libertarte, solo Jesucristo. ¿Por qué? Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario y todo aquel que cree en Él recibe salvación y vida eterna en su nombre. Alabado sea su nombre. Y yo te exhorto, amado amigo que me escuchas, si recibes a Jesucristo, llámame. Quiero ayudarte a entrar en una relación más personal, más profunda
con el Señor Jesucristo. Tengo ahí el teléfono donde puedes dar tu nombre y para enviarte hasta una Biblia si te fuera necesario, que te lleve a este conocimiento y a esta gran verdad. Si lo haces, serás verdaderamente libre. Que el Señor Jesucristo te guarde y te bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra y la libertad que nos das. Por Cristo Jesús, bendice a nuestro pueblo. Humildemente oramos. Amén. Precioso Padre, amigo fiel, tu misericordia me refresca como un río sin final. Me da perdón y cuando entro en tu presencia, tú me asombras otra vez. Me das gracias sin igual, tu amor es como manantial y hoy me postro ante ti, que tu gracia fluye en mí, que tu gracia fluye en mí. Paciente Cristo, resta